De nuestra conferencia que vamos a desarrollar, el cristiano y el pecado. El cristiano y el pecado. Podríamos también como subtítulo ponerle la influencia del pecado en el cristiano. En el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 12 al versículo 14, leemos estas palabras. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Una de las lecciones más importantes que podamos aprender nosotros los cristianos en nuestra vida diaria es la influencia del pecado en nuestra vida. Todos los cristianos, en cualquier hora, en cualquier día, en cualquier mes, podemos comenzar a ser tentados a caer en las trampas del pecado, aún los cristianos que se consideren más espirituales. Alguien podría preguntar, bueno, ¿pero qué acaso Dios no protege a los cristianos de no pecar? Esta pregunta la hacen muchos incrédulos y muchas personas de tu familia, porque dicen, ¿qué acaso esa persona que hizo esto o aquello no era cristiana? O sea, lo que los incrédulos están implicando es que si esa persona fuera realmente cristiana, nunca debería romper ni un plato. ¿No es verdad? Y así tenemos a familiares que nos critican, no que tú eras cristiano, y no que tú hacías esas cosas, y no que vas a la iglesia. O sea, los incrédulos creen que el ser cristiano es ser San Crisóstomo y no tener jamás ningún pecado, porque ellos no entienden realmente quién es un cristiano, y aún los mismos cristianos se critican unos a otros. ¿Qué entonces el cristiano nunca debe jamás volver a pecar? ¿Es acaso esto lo que la Biblia enseña? ¿Que cuando uno se convierte jamás vuelve uno a pecar? Claro que no. No existe un cristiano perfecto, un cristiano inmaculado, un cristiano que diga, yo jamás he roto ni un plato. Lo dice Primera de Juan 1:8. El que diga que no tiene pecado se engaña a sí mismo. Ahora bien, entonces, ¿estamos diciendo que está bien que pequemos, aunque seamos cristianos? De ninguna manera. Dice 1 Juan 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, por un lado, la Biblia nos muestra que los cristianos, ¿verdad?, no somos perfectos en el sentido de que jamás vamos a volver a pecar. Pero por otro lado, la Biblia nos ordena y nos enseña que todo aquello que esté de nuestra parte para no pecar, no lo hagamos. Probablemente existe mucha confusión en las mentes de muchos de ustedes en relación al pecado y la influencia que el pecado tiene en nuestra vida. Vamos pues a comenzar a despejar algunas incógnitas y la confusión para tener un poco más de luz, y vamos a analizar 3 pensamientos principales. Las verdades acerca del cristiano y del pecado. Número 1. La primera verdad: ser cristiano no significa no pecar o nunca más volver a pecar, mucho menos ser perfecto. En el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 12, dice la Biblia del apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya.
O sea, Pablo sabía en su vida que él no había llegado a la meta, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? No soy perfecto, muchos han encontrado en mi vida. Pablo era un hombre como Moisés, como muchos otros hombres de la Biblia, con muy mal carácter. Era muy enojón Pablo. Yo creo que yo también soy igual que Pablo y que Moisés, ¿verdad? Somos impulsivos y queremos hacer las cosas y nos llena de indignación muchas cosas, y muchas veces tenemos entre nosotros, tenemos que acordarnos que ese enojo tiene que ser calmado y tranquilizado y gobernado por el Espíritu Santo. Pero Pablo nos revela una verdad tremenda aquí, que muchas personas que son cristianas no siguen avanzando hacia adelante porque todavía traen cargando su pasado. En otras palabras, muchos de ustedes están pecando hoy o en la vida diaria por traumas complejos de su pasado. Y saben ustedes que el pecado más grande es la incredulidad. Entonces, ¿cuántos de ustedes que son cristianos viven deprimidos o viven descontentos o insatisfechos con su vida? O siempre están criticando, siempre están quejando. Tienes una familia, tienes esto, tienes el otro y te quejas y te quejas y te quejas. ¿Por qué? Porque en tu pasado te lastimaron, en tu pasado a lo mejor abortaste, en tu pasado te golpearon o te violaron, o en tu pasado todos estamos heridos y tu pasado todavía lo traes en el presente. Y la forma como tú te conduces ahorita en tu presente te impide avanzar hacia el futuro. Y mientras tú no te liberes hoy, en el tiempo presente de tu pasado, no vas a poder extenderte hacia adelante. Como una vez le dije a un padre de familia que su esposa y sus hijos se quejaron de él. Sus hijos me decían: hermano Alducin, mi padre es seco, le dicen el nopal de Huachinango. Nunca nos besa, nunca nos abraza. Su esposa me dice: así es, para que me diga cariño, mi amor, para que me abrace, para que me dé un beso. Nunca lo hace. Entonces hablé y me acerqué con don Pancho. Le dije: oiga, don Pancho, quiero platicar con usted. Usted se ha dado cuenta, le dije en primer lugar, porque tenemos que comenzar por ahí. Hay mucha gente que es así porque ni siquiera se ha dado cuenta que son así. ¿Me siguen? Entonces le dije: ¿usted se ha dado cuenta, don Pancho, que es usted bien secote? Y se volteó y me dice: sí, don Armando, claro que sí, así me hizo mi padre. Dije: ¿cómo lo hizo su padre? Pues él era seco como mi mamá, yo vengo de rancho y así somos secos todos los González. Le dije: ¿sabe qué, don Pancho? Pues si usted era seco en su pasado y su papá fue seco y a usted no le dieron caricias, usted tiene que cambiar. Porque se trata de cambiar todos los días y de ya no ser iguales a como éramos en el pasado. Y mientras no entienda usted que necesitamos cambiar y que en Cristo somos nuevas criaturas y que la vida cristiana es cambiar diario de tantas cosas que traemos de nuestro pasado, no va usted a poder crecer ni progresar en su vida cristiana. Una cosa hago, dice Pablo: me olvido del pasado y me extiendo hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Muy bien, esta es una gran verdad. Dios no ha terminado con nosotros. Una vez en un viaje misionero, en un barco que se llama el Dulos, que recorría todo el Atlántico, me invitaron a compartir con el hermano Luis Palau. Y me acuerdo que un misionero traía un broche así grandote aquí en su saco que decía: tengan paciencia conmigo, Dios no ha acabado todavía su obra. Y me impactó eso, ¿verdad? Porque así todos nosotros, hagan de cuenta que somos un edificio en construcción. Unos ya tienen el techo, otros ya tienen ventanas, pero ninguno de nosotros estamos acabados. Hasta que Cristo venga, seremos como Él es. Entonces, mientras Cristo venga, estamos en construcción. Pero el hecho que no estemos acabados no significa
que no seguimos agregando a nuestra vida puertas, ventanas y materiales que necesitamos para cada vez hacer un edificio más sólido de nuestra vida. Muy bien, cuando creímos en Cristo, cuando recibimos al Salvador, nacimos de nuevo espiritualmente, pero nuestra naturaleza pecaminosa permanece dentro de nosotros. Para que entendamos esto, dice 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Vamos a estudiar esto detenidamente. ¿Qué significa nueva criatura? ¿Y a qué se refiere con nueva criatura? ¿Al espíritu, al alma o al cuerpo? Porque tenemos tres elementos que componen nuestra naturaleza. Entonces, si me veo en el espejo, yo soy igual que antes de ser cristiano. Tienes la nariz de albóndiga que tenías antes de ser cristiano, las orejas de papalote que tenías antes de ser cristiano. En fin, físicamente no somos nuevas criaturas. Entonces, descartamos el área física. Mentalmente, cuando recibimos a Cristo, tampoco somos nuevas criaturas, porque a muchos les toma 6 meses dejar el alcohol, 8 meses dejar el cigarro, 1 mes de tratar bien a su esposa, 1 año, etcétera, etcétera, y vamos así poco a poco cambiando. Nuestra mente todavía sigue siendo renovada, entonces no se puede referir tampoco al alma. Entonces se refiere al espíritu. Somos nuevas criaturas espiritualmente. Nuestro espíritu ha sido regenerado. Hemos sido formados internamente como nueva creación de Dios. Pero nos quedamos con el mismo cuerpo, con los pensamientos que tiene que irse transformando poco a poco a la luz de la Biblia, con el carácter que tampoco nos cambia inmediatamente, y eso ya va a depender de nuestra responsabilidad. Dios dice, yo te di la vida, hijo mío, yo te di la vida, te perdoné tus pecados y la vida eterna. Ahora tú presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Romanos 12:1. Ahora tú desecha los malos pensamientos. Ahora tú crucifica tu carne. Ahora tú renueva tu mente. Las cosas que nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de hacer, no las va a hacer Dios. Como un cristiano lo oí orar un día: Señor, te pido que me quites lo carnal. Eso no lo va a hacer Dios, porque eres tú el que tienes que crucificar tu carne. Ya Dios te dio a Cristo, te dio la Biblia, tienes al Espíritu Santo, tenemos el poder para poder vencer, pero somos responsables de los cambios que comencemos a experimentar. Y si tienes 10 años en Cristo y no has cambiado, no le eches la culpa. Si tuviera otra buena esposa, si tuviera mejor doctrina, si tuviera mejores pastores, y la iglesia en la que yo estaba, no le eches la culpa a nadie. Tú eres el único responsable, la única responsable de no cambiar. Ni tu papá, ni tu mamá, ni los pastores, ni el papa, ni el presidente, ni el partido político, nadie puede ser responsable más que nosotros mismos. Esto es muy importante para madurar. En Romanos capítulo 7, encontramos, ¿verdad?, que no somos perfectos y cómo dentro de nosotros continúa habiendo maldad, mucha maldad, aun cuando somos cristianos. Dice el versículo 17 de Romanos 7, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, decía Pablo, en mi carne, ¿en dónde? No en el espíritu, es en la carne donde no mora el bien. O sea, ¿qué es lo que el pecado usa para poder influir en nuestra vida? Nuestra carne. Los deseos de la carne, 1 Juan 2:15 y al 17, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proceden de Dios, sino del mundo. ¿Qué usa
el diablo para poder hacernos caer? Los ojos, los oídos, la música que escuchas, los programas de televisión que ves, lo que te comes, lo que hueles, lo que tocas. Los 5 sentidos que nos ponen en contacto con el mundo es las puertas del alma, a través de las cuales entra a nuestra vida espiritual el pecado. Y nosotros comenzamos a darnos cuenta que es de adentro de donde salen los malos pensamientos. De dentro salen los adulterios, la brujería, el asesinato, el robo. Lo traemos potencialmente todos dentro de nosotros. Dice el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si no hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hemos sido declarados justos delante de Dios, pero no perfectos. Nuestra naturaleza, todos los días, nos dice lo contrario. ¿Quién es un cristiano? Vean la diferencia. Una persona que no es cristiana tiene deseos malos de comer, adulterio, sexo, pornografía, gloria, popularidad, ambicioso, avaricioso, amargado, depresivo, bla, 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 y no tiene el poder para cambiar. Va a Alcohólicos Anónimos y le quitan el chupamirto. Va a Marihuanos Anónimos y le quitan la verde de Acapulco. Y va con Cocainómenos Anónimos y le quitan el pericazo. Y va a Locos Anónimos y le quitan lo loco tal vez, con pastillas tranquilizantes. Pero le cortan las ramas nada más, alcoholismo, etcétera, etcétera. Pero nadie puede tratar con las raíces. Y la persona que es cristiana tiene la misma propensidad que el no cristiano, y traemos de nosotros también todos esos malos deseos que no nos han sido quitados, pero la grande diferencia entre nosotros y los no cristianos es que nosotros hemos recibido un poder, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Ahora yo tengo el poder de a mis impulsos sexuales, a mis impulsos físicos, a mis impulsos filosóficos, de frenarlos y decir, no miro esa mujer, no miro esa película, no rento ese video, no toco a mi novia, no hago aquello, en la noche no me levanto a comer medio litro de helado, o patitas de puerco en vinagreta a las 8 de la noche, para soñar con He-Man. Esa es la gran diferencia. El que no es cristiano vive luchando, si se suicidan y se quitan y quiero dejar esto y quiero dejar otro y van a la religión, etcétera, etcétera, pero sus días no tienen el poder. Si el ser humano tuviera el poder de cambiar, ¿para qué vino Cristo? Hazte esa pregunta. Si pudiéramos nosotros poder cambiar por nosotros mismos, o con consejos del psicólogo, o del psiquiatra, o del autor del corazón, o con Walter Mercado, ¿para qué vino Cristo? Romanos 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, ahí está la intervención divina, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Lo que era imposible para la ley decía, no matarás, no robarás, no adulterarás, amarás a Dios con todo tu corazón. Y el pueblo de Israel, cuando vio la ley de Dios, dijo, sí Señor, no voy a matar, no voy a robar, voy a amarte con todo mi corazón, te lo prometo. Y cuando se iban a su casa, hacían todo lo contrario. Descubrían que no tenían el poder para cumplir la ley. Entonces el pueblo de Israel se enojó contra Dios. Y les dijo a los teólogos Dios y a los profetas, oye Dios, ¿por qué me mandas leyes como una pared más grande que yo nunca puedo alcanzar? ¿Para qué me prohíbes cosas que existen dentro de mí y la propensidad para hacerlas? ¿Me prohíbes robar? Y si no tengo dinero, el que no tranza no avanza.
Me prohíbes fornicar, mi esposa se puso gorda, voy por una chava más. Me prohíbes no desear la cosa de mi prójimo y es lo que tengo en mi corazón. ¿Por qué me mandas leyes y no me das el poder para cumplirlas? Entonces Dios le contesta a Israel: les doy leyes para que reconozcan que no pueden. Para que reconozcas tu debilidad. Y cuando le digas, Señor, no puedo, has llegado a dar el primer paso. Porque el primer paso para poder venir a la cruz es, Señor, te necesito. Yo no puedo ni nunca seré buen padre, ni buen hijo, ni buena esposa, ni podré dejar este vicio o aquellas cosas hasta que tú, Señor, me des el poder de cambiar. Y entonces Dios envía a su Hijo y Él entra en la persona del Espíritu Santo a nuestra vida para darnos el poder ahora y dejarnos la responsabilidad con el poder dentro de nosotros de comenzar a descubrir que sí podemos gobernar y luchar contra el pecado. Gálatas capítulo 5. Dice el apóstol Pablo en el versículo 16 al 17 a esta iglesia de Galacia. Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Y qué cosa? No le des gusto a tu carne. Ahí está. Pero vean ustedes que se nos dice a nosotros. No dice, Dios nos va a hacer andar en el Espíritu y Dios te va a quitar los gustos de tu carne. No, tenemos que leer la Biblia con mucho cuidado. Es nuestra responsabilidad. Yo debo de andar en el Espíritu y yo no debo darle gusto a mi carne. Déjame explicarles esto con una historia. Hace muchos años, un misionero lo mandaron al África. Y el jefe de la tribu se convirtió a Cristo. El misionero se fue 5 años y regresó a los 5 años con esta misma tribu y le preguntó a Chan Chan Quiché: oye, ¿cómo va tu vida cristiana? Y el jefe de la tribu le contestó: he descubierto que dentro de mí hay 2 tigres, uno bueno y uno malo. Y el misionero le volvió a preguntar: ¿y quién gana? Y el salvaje le contestó y le dijo: al que le doy más de comer. Dentro de nosotros traemos 2 perros o 2 leones, uno bueno y uno malo. Échale de comer al malo, échale hamburguesas de pornografía, dale comida, dale veneno, dale inmoralidad, ve películas cada vez peores, dale todo aquello que es malo, échale y se va a poner así dentro de ti el tigre malo. Y el bueno, no le des Biblia, no le des oración, flaco, 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 flaco. Y cuando venga doña tentación a tu vida y le digas al bueno, ayúdame, va a ser no va a poder darte el poder de poder vencer la tentación, porque dentro de ti estás gordo, gordo, gordo de todo el alimento con que alimentas tu carne. Hermano, caí en adulterio. Hermano, caí ya me está creciendo la pancita. ¿Y por qué nadie cae de repente? Tienes un mes dejando que te bese tu novio, tienes un mes dejando que te manoseen, tienes 2 meses viendo a tu secretaria, tienes 4 meses jugando con el pecado, estás alimentando tu carne y le echas de comer, y por eso dentro de ti, no tengo el poder para esto. ¿Por qué no tienes el poder? Porque nunca alimentas tu espíritu con la Biblia, con la oración, con la confesión del pecado diario. Es por eso que no tienes fuerzas. Y ya quiero dejar de fumar, y quiero tener más fe, y quiero ser como usted, hermano, etcétera, etcétera. Yo no lo voy a hacer, ni nadie lo va a hacer. Eres tú el responsable, no alimentando tu carne. No satisfagan la carne. Comienza a dominar y a poner bajo la disciplina tu cuerpo. Y pasa una muchacha, pues no la veo. Y otra, no te veo. ¡Ahí va Barbie! No la veo. Y después de cierto tiempo que comienza a decir, no veo,
Mientras más digas no, 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 dentro de ti hay algo que comienza a crecer fuerte, fuerte, el tigre bueno. Y comienza a ser fortalecido el espíritu dentro de ti. ¿Por qué? Porque estás cerrándole las puertas al alimento de tu carne. Y vas a tener el poder dentro de ti y vas a descubrir que sí se puede. Está en nosotros, en el dominio propio. Dice el versículo 17, porque el deseo de la carne, vean ustedes, estos deseos no se van a apagar. Nunca, nunca hasta que muramos. Nuestra carne siempre nos dirá, dame, 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 échame un tibón, dame una chuletota de puerco, dame aquello, aliméntame, aliméntame. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y vea lo que dice, y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisiéramos. Antes de que yo fuera cristiano, gusto, dame, te doy, adulterio, adulterio, borrachera, borrachera, y ven aquí el que les bocha la vida y aquí vale, aquí los mariachis y a Garibaldi y esto y el otro y por aquí por allá hacer lana, el que no tranza no avanza y ser deshonesto y todo, ¿verdad? Y me acostaba tan tranquilo, Capone mataba 500 personas y dormía en la noche con Santa Claus y así vemos a la gente mala que no tiene conciencia, insensible, ¿verdad? Como si no hubieran hecho nada, como si hubieran metido un pan a la boca, lo hubieran remojado en chocolate y hubieran dicho no hice nada. Pero cuando ya somos cristianos, el espíritu, cuando hacemos algo malo, se opone contra la carne para que ya no haga lo que mi carne me pide. Y cuando el cristiano peca, el cristiano no puede dormir. Comenzamos con la culpa, es una culpa positiva que nos atormenta y esa conciencia como un juez dentro de mí me dice, ve a la corte, confiesa ante el juez tu pecado para que puedas recibir el indulto y la absolución de tus pecados. Mientras no vayas con el juez de la corte y no le digas, juez, he pecado, el juez del universo que es Dios, he hecho lo malo entre tus ojos y he visto a esta mujer que no es mi esposa y este hombre que no es mi esposo y he robado y estoy robando impuestos y he pagado esto y etcétera, etcétera, hasta que no vayamos y no confesemos nuestras maldades, Dios no nos puede perdonar. ¿Qué pasa en este lapso?